en el resto del mundo y una comparativa de realmente cómo es nuestra región con el resto del mundo. Ahora, bueno, si no tuvieron la oportunidad el semestre pasado de ver las clases espejo del semestre pasado las enfocamos en dos partes. Uno, lo que fue la telefonía tradicional, cómo fue la evolución de la telefonía tradicional en México, bueno, en todo el mundo, así como también la parte de celular, cómo fue la parte del móvil, el crecimiento durante pues, todos estos años, ¿no? Aprovechando que el doctor Henry pues, tiene un doctorado y tiene mucha experiencia en lo que es la parte de 5G. Entonces, siguiendo esta temática, lo que quisimos hacer en este semestre es enfocarnos ahora hacia precisamente esa evolución. En su momento, la evolución fue de la parte fija a la parte móvil, y ahora vamos a ver esa evolución que hubo en la parte tanto fija hacia el Internet como en la parte móvil hacia el Internet. Y en la sesión del día de hoy platicaremos de lo que será la parte fija. Voy a acomodar la diapositiva. Ahí está. Este es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Es nuestro índice, los hitos, medios de transmisión, modulación, cableado, los módems, cómo lo hago para incrementar velocidad, cuál es mi mejor utilización del ancho de banda, el ADSL, cómo trabajan modulaciones en el ADSL, acceso a internet residencial y espero que nos dé tiempo para ver lo que viene siendo la fibra óptica. Ok. ¿Se alcanza a ver bien la diapositiva o lo hago un poco más grande? Ustedes díganme. Sí, se puede ver bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Aquí en esta diapositiva vemos cómo el Internet, sus grandes hitos del Internet. ¿Cuándo inicia el Internet a través del proyecto que tenían en Estados Unidos? En 1962. Aquí en la lámina podemos ver cómo ha sido parte más importante del Internet del 62 al 2010. Desde su inicio hasta lo que es las redes sociales. Y ahora lo importante que es y que nos interesa a nosotros es cómo durante estos 40 años, 50 años, ha sido la conexión hacia Internet, porque realmente lo más importante hacia nosotros como usuario final es la conexión. Y también lo más importante de nosotros, que lo que vivimos a día y más en esta pandemia, es una conexión de tipo residencial. No podemos comparar una conexión en una empresa, una conexión en la universidad, a el que tenemos en la casa. Y precisamente cómo ha sido esta evolución en la casa. Aquí puse en la parte roja cuando inicia. En los 60, 70 empieza el Internet. En los 60, 70, ¿qué tipo de medios de transmisión había? Cable y cable, nada más. El que se veía en los postes y, como vemos aquí del lado derecho, este tipo de cable era el que existía. Eso pues no era muy confiable en los 60, 70. Lógicamente, si ven un cable así, pues van a pensar, pues la velocidad que me va a dar de conexión es muy baja, lo cual es cierto. Además del ruido que se le puede inducir, además de que en épocas de lluvia puede afectar, además de que si pasaban cerca de plantas, los datos se me podían, plantas eléctricas, claro, a través de los datos se me pueden ir disminuyendo, puede haber atenuaciones. Entonces, esto era lo que había en los 60, 70 y con eso empezaba a trabajar el Internet. ¿Cuál era el dispositivo que me servía para conectarme a Internet? Lo que tengo por acá abajo, los módems. Los módems, ¿cómo trabajan? ¿Qué hacen los módems? Aquí en la gráfica que tengo en la parte superior, pues mi computadora, las computadoras sabemos que se conectan vía, o hacen la transmisión de forma binaria, con unos y ceros, independientemente de la velocidad que manejen, pero es unos y ceros. Y lo que yo tengo de medio de transmisión, voy a cambiar la lámina hacia arriba, en los 60, 70, que es esto, lo que me da es solamente analógico. Entonces, ¿qué me hace el módem? El módem lo que me hace es enmascara, si lo quieren ver así, a través de una modulación, mis unos y ceros analógicos para que se puedan transmitir a través del cable, de los que tenías en ese entonces. ¿Por qué? Porque en los 60, 70 no puedo
trabajar de forma digital, porque los cables no me dan esa capacidad. Entonces, ¿qué me hacen los módems? Aquí me lo cambio. Empiezo en los 60s con módems que van a trabajar con modulación de frecuencia, FCK. Lo máximo que me daban de los módems de velocidad, 300 bits por segundo. Si nos vamos eso, o si lo traspasamos, lo traslapamos hacia nuestra actualidad, 300 bits por segundo, imaginen ustedes que para qué me sirve. Realmente, pues no me sirve para mucho. Y algo que se les ocurrió hacer para incrementar la velocidad era, utilizo en mi modulación FCK dos frecuencias, una para unos y ceros, claro, pero unas para transmisión y otras para recepción. Entonces con eso tengo un full duplex, ¿no? Y ya con eso, decíamos, pues tienen una velocidad de 300 bits por segundo, lo cual pues, es bajísimo. Realmente es bajísima esa velocidad. Se les ocurre en los mismos 60s que el módem ahora en lugar de que sea de fase, perdón, en lugar de frecuencia que sea de fase. Entonces ahí aumenta dependiendo de las cantidades de las fases y puede llegar con 4 fases a 2400 bits por segundo y con 8 fases hasta 4800 bits por segundo. Aquí en la parte de la gráfica de arriba, lo que podemos ver es, bueno, mi señal portadora, mis datos, que son los que quiero mandar a través del cable, y cómo la señal que viajaba en el cable, que es la modulada, va cambiando la fase, ¿no? Si se dan cuenta, la frecuencia permanece, pero la fase va cambiando. Lo voy a hacer un poco más grande, para que se visualice mejor. Ahí está. Igual en la anterior no entré a detalle, en la de frecuencia. Ahí lo que cambia con los datos es mi frecuencia. En los unos es una frecuencia mayor, en los ceros una frecuencia menor. Y ahí andaban muy felices con sus 4800 bits por segundo de los años 70. Igual, comparamos al día de hoy y es una velocidad realmente bajísima. Cualquier trabajo que entreguen ustedes, mínimo, yo creo que trae 1 mega de información. Entonces, imagínense cuánto tiempo tardarían en subir sus tareas, ¿no? Va evolucionando esto con el tiempo. Ya estamos en los 80s. En los 80s, ¿qué hay? ¿Qué ya se inventa y qué me puede empezar a servir? Lo que es el PCM. ¿Qué es esto del PCM? Si se acuerdan, es que ya puedo empezar a transmitir una señal digital, porque ya la puedo muestrear, ya la puedo transmitir en mis cables. Eso me dan 2 ventajas. Al empezar a transmitir en cables a una velocidad un poco mayor, de 56 o de 64, quiere decir que el cable ya tiene una mejor calidad, que aguanta más ancho de banda. Y empiezo a transmitir voz de forma digital en el cable a través de este tipo de modulación, de Pulse Width Modulation. Pero es la voz. Los datos, irónicamente, los tengo que seguir pasando en los 80s a través de módems. Y aquí seguimos platicando a nivel residencial. No estamos metidos en lo que son empresas ni en universidades, que ellos tenían ya enlaces, empiezan en estos años, en los 80s, a tener enlaces dedicados y empiezan con estos de 64 kilobits. Voy a la siguiente. Y también ahí, en estos años, se inventan estos dos módems. Uno que se conoce como el B32 y otro como el B.90. El B32 alcanzaba una velocidad de 9600 bits por segundo, el último modelo, y otro de 4800 bits por segundo. Ojo, algo aquí que no he comentado, que a lo mejor estoy suponiendo, pero hay que aclararlo. Para hacer esta conexión en el módem, independientemente de que existieran las modulaciones, el módem tal cual marcaba al otro módem como si fuera un teléfono
para poder entablar la conexión y que se enviaran los datos. Si en ese momento llegaba una llamada a la casa, se cortaba la conexión y todo lo que estaba transmitiendo se perdía y había que volver a empezar. Con estos dos módems, con el B32 y el B90, lo que hace es que se evita de que si entra una llamada telefónica, se corte la comunicación. ¿Qué hacía el módem? Realmente es entrar una llamada telefónica y hacía que estuviera sonara ocupada la línea. No le daba entrada. En los anteriores, aunque sonara ocupada, el solo hecho de que entrara la llamada metía ruido a la señal, metía ruido, perdón, a la conexión, hacía que se tirara la conexión y se iba toda mi conexión de datos y había que volver a iniciar otra vez todo lo que es la transmisión. Y si no estábamos, déjame regreso, un par, transmitiendo a 4800 bits una imagen, pues créanme que sí era bastante engorroso tener que volver a hacer la transmisión. Ahora, estos dos módems que se hacen en los 80s, una característica es que ya estaban dedicados por completo, el B32, a una conexión. Ya no tenía que haber un ser humano que hiciera la conexión. Este tal cual ya tenía la oportunidad de que la computadora de manera automática marcara y se hiciera la conexión de la PC al servidor. Y también el B90, en una de sus versiones, 91, 92, ya se conectaba o ya se instalaba este módem directamente dentro de la computadora, dentro de la PC. Entonces también daba ya más facilidades. La velocidad máxima, ojo, esto ya, a mí sí me tocó ya vivirlo, las ponían en 56 kilobits por segundo. Pero en México, en el mejor de los casos, llegaba a 9200 bits por segundo. Por razón, estaba mal cableado, estaba en mal estado, había mucho ruido. Las centrales telefónicas tenían todavía problemas porque no eran completamente digitales, sino había electromecánicas. Entonces, por todo eso, lo máximo que se llegaban eran 9200 bits por segundo. Una conexión igual al día de hoy, sumamente baja. Si durante la presentación tienen alguna duda o pregunta, no duden en más que levantar la mano y no interrumpirme, por favor, porque levantar la mano, como tengo el otro monitor, luego no los voy a poder alcanzar a ver. Ok, entonces esto, digamos que era lo que teníamos en los 80s. Máximo en una teórica de 56,000 kilobits, que llegó a 9.2 kilobits por segundo. Y ya al parecer el cobre me puede dar más posibilidad, una mayor posibilidad de conexión, pero mi tecnología de módem ya no. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Es cómo incremento precisamente la velocidad. Ya estoy en los 90s. Tengo fibra óptica ya instalada, tengo cable coaxial y tengo par trenzado. La fibra óptica, en ese entonces, en los 90s, era cara. Y era cara sobre todo por la parte de la instalación, no tanto la fabricación. ¿Por qué razón? Pues igual que al día de hoy había que conseguir permisos, había que abrir la calle, había que tener técnicos especializados para el acople o para la fusión. Entonces, por eso se hacía cara para poder entregar fibra óptica directamente a nuestras casas. No a las empresas, porque a las empresas pues les trasladaban el costo, y si una empresa les dice, ¿sabes qué? Te voy a dar y garantizar una conexión en ese entonces, en los 90s, de 2 megabits por segundo contra los 9600, pues la empresa como realmente pues sí los va a utilizar, dice, pues sí, sí te lo pago, ¿no? Aunque tuviera un costo aproximado de, en ese entonces, a ver, déjame sacar una calculadora, de los 2 megas, el dólar andaba en ese entonces como a 12,
Sí, como unos $12,000 costaban, ¿no? Y al mes costaban esos enlaces 2 megas. Entonces, las empresas sí lo pagaban porque realmente lo explotaban. Cable coaxial, había poca cobertura. Que realmente, ¿quién ofrecía el cable coaxial? Las televisoras que se encargaban de tener circuitos cerrados y que eran de pagos, de prepago, de pago. Por ejemplo, bueno, en México era Cablevisión, la que había nada más, ya después hubo más, pero en ese entonces era muy chico lo que era la cobertura del cable coaxial. Y lo que sí abundaba, era el par trenzado. Ese sí había mucha dispersión de cable, de par trenzado por todos lados. Entonces dicen, ¿cuál es mi mejor opción para empezar a incrementar la velocidad e invertir en eso? Pues dicen mi par trenzado. ¿Por qué razón también? Porque con las par que tenía instalado en la calle, ya sabía que me podía dar estos anchos de banda y estas transmisiones y estas distancias. Por ejemplo, un cable de 24 WG a una distancia de 5.5 kilómetros de la central me podía ya dar 2 megabits por segundo. Un cable de 24 AWG a 3.7 de la central hasta 6.1 megabits por segundo. Ok, entonces empiezan a decir qué debemos de hacer para poder aprovechar esto. Entonces, ¿qué se les ocurre? Es cómo mejor, voy a subir un poquito, cómo mejoro esa utilización del ancho de banda del cable que tengo. Entonces, ¿qué se les ocurre? Me voy aquí directo a la figura. Ahorita explicamos esto. Aquí en la gráfica que estoy señalando es lo que me aguanta el cable, ¿no? Entonces, se les ocurre decir, ok, puedo dividir que en mi cable, por frecuencias, una frecuencia de 0 a 4 kilohertz, se mande la señal de voz, que realmente es lo que me daba los 64 kilobits por segundo. El resto que me aguanta mi cable, lo puedo utilizar para enviar señales de datos. Puedo modular aquí para mandar señales de datos. Entonces, fue una idea muy buena y ahorita vemos cómo lo hicieron, ¿no? Aquí nada más, en ese entonces, acuérdense que estamos en los 2000, en el año 2000, se les ocurrió sacar esto al mercado diciendo los datos de su vida, bueno, mejor dicho, se les ocurrió al mercado diciendo tengo que sacarlo de forma simétrica para dar un mejor servicio a mi cliente final, que serían las casas. Y en las casas, en los 2000, ¿qué había? ¿Qué era lo que más existía en el Internet? Ah, yo consumo más Internet de lo que subo información a Internet. Estamos hablando de los 2000. Lo cual era cierto. En el 2000, ¿qué hacías? Ya empezaba a existir buscadores, ya existía Google, empiezo a bajar información en Internet, empiezo a bajar videos, empiezo a bajar documentos. Casi no subo. ¿Qué llego a subir? A lo mejor envío correos electrónicos, pero no subo algo que me consuma mucho ancho de banda en el 2000. Como que son cosas que me consumen mucho ancho de banda, que al día de hoy, pues esto ya casi es parejo. El streaming, esto por ejemplo que tenemos ahorita de las clases, es con algún esquema de esto, pues no me trabajaría muy bien. Entonces, de ahí, en los 2000, dicen menos datos de subida, más datos de bajada. ¿Cómo logran eso? Con dos tipos de modulaciones. Todos los que vimos anterior, excepto del B32 y del B92, pero todos los modems anteriores nada más trabajaban un tipo de modulación. Este trabaja dos. Uno, una modulación para que me dé estas subportadoras, ¿no? Estas, las que se ven aquí. Y otra para subir información a estas portadoras. ¿Quedó claro lo que intenté explicar o lo vuelvo a explicar de otra manera?
Por el momento, claro, profe. Buenas noches, gracias. Ok. Bien, entonces, esto es lo que hace el ADSL. Utiliza dos tipos de modulaciones. Una para subportadoras, para dividir esto en rayitas, y otro para subir la información a estas subportadoras, a estas rayitas. ¿Cuál es? Que no las dije. Una es el DMT, que me lo hacen las rayitas, y otro es el QAM, el QAM. Ahorita regresamos un poco más a detalle con lo que son las modulaciones. Ahora, ¿qué tengo yo en la casa? Esto que vemos aquí en la pantalla. Aquí del lado izquierdo, donde tengo el mouse, lo que es el A2R, que sería el módem, el cual me va a dar mi acceso a la computadora, que es el que va a hacer todo el ADSL. Tengo un pequeño filtro, que lo único que me hace es divide hacia la computadora y divide hacia mi teléfono. Mi par de cobre normal, estos que son los filtros. En la central tengo varios ATUC, ¿qué son los ATUC? Ay, perdón. Son los modems, pero del lado de la central, que se llaman DISLAM, los cuales lo conecto a mi central, que es un switch ATM. Aquí, si no se acuerdan, nomás pues está medio difícil, después de un semestre nada más lo platiqué como 5 minutos la clase espejo pasada, ¿qué es el ATM? Todo lo que fue la evolución de la planta telefónica llegó, antes de que se convirtiera en IP, hacia una tecnología ATM, que era una tecnología de celdas que se conocía, que eran muy robustas, sí, pero demasiado caro. ¿Por qué razón? Porque trabajaba todo como con tipo de contenedores, pero con tamaños específicos. Entonces, si en ese contenedor de un tamaño específico metía internet, metía video, metía voz, estaba perfecto, siempre y cuando lo llenara. Si no lo llenara, los contenedores se iban vacíos, ¿no? A través de toda mi red de fibra óptica. Entonces sí era algo bueno, pero caro, ¿no? Porque si se desaprovechaba era tecnología que tenían desuso. Entonces aquí todos mis modems, estos ATUC, se conectan en el DISLAM y salen directamente a Internet. Esta que te vamos a ver un poquito más adelante era en su momento de las principales ventajas que tenía la ADSL. ¿Por qué razón? Porque casi tenías tu módem del lado izquierdo, tenías garantizado lo que era tu ancho de banda hasta lo que era la parte del DISLAM. Y luego de ahí a mi salida a internet. Eso era una de las principales ventajas. Después, ¿qué sucedió? Pues realmente de forma comercial, pues esto, como en todos lados, empezaron a hacer una sobrescripción, en el cual en lugar de ser 1 a 1, a lo mejor te daban 1 a 3, luego 1 a 4, 1 a 5, 1 a 10, y pues en horas pico a veces tenías, si tu enlace era de 1 mega de subida en ese entonces, en el 2000, 1 mega de subida y 500 de bajada, pues a lo mejor esos 500 de bajada llegaron a ser 15K, 20K, por la cantidad de sobresuscripción que había aquí, ¿no? Y la parte de la voz, pues iba aparte por otro lado. Ok, hasta aquí con esta gráfica, ¿alguna duda, algún comentario? Profe, buenas noches. Sí, Felipe les saluda desde Quito y dime, Felipe. quisiera que usted muy gentilmente nos explique más a detalle, por lo menos una diferencia entre DMT y QEM. Ahorita es la siguiente Justo que era lámina. justo que era del anterior. Es esta, ahorita Ay, ay, en la que sigue, ahí viene. ay, perdón, gracias. Pero no te preocupes, no te preocupes. Es que, ¿por qué las dividí así? No las quise poner seguidas para que no se me, luego se me embota, ¿no? De que es de demasiada esta información. Ahorita. Sí, Felipe, ¿comentaste algo?
No, solo lo ¿No? del DMT y Ok. QM. Entonces yo creo que alguien más habló. ¿O alguna otra duda antes de continuar de esta parte de cómo se divide? Eh, eh, Profe Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el ADSL y el ISL y DSL? Ah, ok. El ADCL es que se me voy hasta las últimas y ahorita regresamos. El ADCL es asimétrico, que mi subida y la bajada son diferentes. Por ejemplo, aquí lo tengo en el downstream y el upstream donde lo estoy señalando. Puede ser una bajada de 1.55 a 6 y una subida de 16 a 640 kilobits por segundo. ¿Esto por qué lo hicieron de esta forma? De lo que platicábamos al inicio, me voy a mover un poco la lámina de esto, del ancho que doy para los datos de subida y para los datos de bajada. Ahora, la otra pregunta que me hacías era el S, ¿cuál es la diferencia? Que es el simétrico. En ese doy el mismo ancho para subir y para bajar. ¿Sí? Al día de hoy, de forma comercial, ya están más altos estos. ¿Por qué razón? Porque ya muchos carriers están metiendo fibra. Pero en un inicio, digamos que estos serán, incluso al día de hoy, cuando todavía entregan por cobre en algunos lados, se dan con estas velocidades, porque es lo máximo que se puede dar con la tecnología. Cuando es cobre y cuando es ADSL. ¿Quedó aclarada la duda? Sí, muchas gracias por la respuesta. Ok. Entonces, nos regresamos a la parte de las modulaciones, a lo bueno. Aquí está. Ok, ¿cómo funciona el DMT? Realmente lo que hace el DMT es, de mi ancho total, que aguanta mi cable, lo tengo que dividir en subcanales, que son canales ortogonales. Y esto, cada una de ellas, tiene su propia subportadora. Y en cada subportadora puede haber bits diferentes. ¿A qué me refiero con bits diferentes? Vamos a suponer que una subportadora puede aguantar hasta 15 bits. Lógicamente nunca va a pasar eso. ¿Por qué razón? Porque pues, es algo teórico, ¿no? Igual no todos los canales se van a estar utilizando. Entonces depende esta primera división que se hace del DMT de los canales que puedo asignar dependiendo de las soportadoras. ¿Eso en qué se basa? Lo calcula el DMT dependiendo de la calidad del ancho de banda. Voy a subir un poco. Aquí. Yo sé que tengo que tener de aquí a acá mis datos de subida. Dependiendo de la cantidad, perdón, de la calidad que tenga, va a ser las soportadoras que voy a hacer. No puedo garantizar o no puedo decir, aquí siempre voy a tener 15 soportadoras. Aquí siempre voy a tener 50 soportadoras. No se puede porque depende mucho de la calidad del cable, que es una de las ventajas de la DSL, que es dinámico y lo puede hacer. Entonces, voy a la siguiente, continúo con el DMT. Y aquí una vez que mi transceiver ha visto cuál es mi canal o subcanal o las soportadoras que voy a tener y cuántos bits le caben, dependiendo de la calidad, empiezo, ahora voy a subir otra vez, voy a regresar, a llenar cada uno de estos con información. ¿Con qué lo lleno? Con el QAM, con la modulación QAM. Y ahí igual, en teoría, puedo llegar a meter hasta 60 kilobits por segundo, ¿no? Y si en teoría, con los 60 kilobits en todos los canales que se pueden manejar,
podría tener una velocidad teórica de hasta 15.36 megabits por segundo, lo cual pues, no es posible, ¿no? Porque entra calidad del cable, entra posibilidad de que el QAM trabaje de forma correcta y entonces ahí hay muchas posibilidades. Digo, hay muchos factores. ¿Cómo trabaja el QAM? Aquí en el QAM sí es algo bastante, no sé si ustedes ya han trabajado, ya sea en aquí mis alumnos les pedí que en su momento me hicieran una exposición de QAM, que ya la dieron. No les voy a pedir que ahorita me la vuelvan a dar, que sería algo muy manchado de mi parte. Pero no sé ustedes, doctor Henry, si sus alumnos ya empezaron a ver algo de este tipo de modulaciones de QAM. Justo los chicos que están aquí están tomando la materia de comunicación digital. Entonces, pues me la empezaremos a ver en unas 2 a 3 semanas más o menos. Pero bueno, Ok, lo importante es que ya tengan una idea y ya saben para todo lo que sirve. ok. El QAM, con lo que tengo yo dando clase y explicando, siempre les explico y me dicen, a ver, que no le entendí, ni en la segunda ni en la tercera. Entonces, nos podemos llevar dos, tres, me ha tocado a mí explicarlos para que pueda quedar correcto. Pero fíjense que con esto de la pandemia, pues estuve buscando varias formas de poderlo explicar, porque si de forma presencial era de manera complicado, luego en virtual era todavía más complicado, ¿no? Entonces, con lo de la QAM, siempre empezamos con algo que se llama constelaciones. ¿Qué es eso de constelaciones? Qué efectivo que el internet de... Lo que se ve aquí del lado derecho, que Pues es Carmen está desde cómo la casa. puedo, alguien creo que dejó por eso el micrófono abierto. ¿Quién? Señor de México. Pero bueno, Ok, entonces, decía que tenía las constelaciones. Esta, por ejemplo, es una de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada cuadrante voy a tener mis 5 bits para las constelaciones. Pero creo que es más fácil si con un video lo explicamos. Claramente ha sido la forma que lo he visto más sencillo con este video. Ahí va lo que es una constelación de 4 nada más. Saben que voy a proyectar nuevamente para que se escuche el audio. Voy a dejar de proyectar y voy a continuar. Ustedes me dicen si se escucha el audio. A continuación, una breve explicación de la modulación QAM Sí, se escucha bien. Sí, ok, ahí va. y cómo poner su gráfico. Recordemos que en la modulación ASK se manipula la amplitud, en la modulación PSK se manipula la fase, en la modulación QAM se manipula la amplitud y la fase. Podemos observar nuestro diagrama de constelación, el cual cuenta con 8 diferentes estados. 4 de estos estados se encuentran a diferentes fases, pero con la misma amplitud mayor, la cual se la podrá diferenciar por la circunferencia de color rojo. Encontramos otros 4 estados con la misma fase, pero a una diferente amplitud. Se la denominará amplitud menor y se la podrá diferenciar por la circunferencia de color celeste. En la parte superior derecha encontramos nuestra portadora, en la cual están representados nuestros diagramas de constelación con su respectiva amplitud mayor y magnitud menor. En este ejemplo vamos a proceder a enviar esta información, en el cual procedemos a delimitar con la línea de color rojo, las líneas de color rojo, para dibujar las señales con amplitud mayor, y la línea de color negro para dibujar las señales con amplitud menor. En este caso, el primero es 001. Ubicamos 001 en nuestro diagrama de constelación y vemos que 001 se encuentra en el rango de la amplitud mayor, así que para dibujarlo utilizamos el rango de amplitud mayor, que son las líneas rojas. 001 se encuentra a 0 grados. Si comenzamos en 0 grados, terminamos en 0 grados. Como podemos ver en nuestra portadora, comenzamos en 0 grados y se desplaza hacia arriba. Comenzamos en 0 grados, terminamos en
0 grados, utilizando el límite de la amplitud mayor. El siguiente es 1, 0, 0. Ubicamos 1, 0, 0 en nuestro diagrama de constelación. Vemos que se encuentra en el rango de amplitud menor. Está a 180 grados. Podemos ubicar 1, 0, 0 en nuestra portadora. Vemos que está a 180 grados y se desplaza hacia abajo, pero en la amplitud menor. Comenzamos en 180 grados, terminamos en 180 grados utilizando el límite de la amplitud menor. El siguiente es 0, 1, 0. Ubicamos 0, 1, 0 en nuestro diagrama de constelación. Vemos que está a 90 grados y se encuentra en el rango de la amplitud menor. Podemos verificar acá que comienza en 90 grados, amplitud menor. Así que comenzamos en 90 grados, haciendo uso del límite de amplitud menor. Pero como comenzamos en 90 grados, terminamos en 90 grados. El siguiente es 0, 0, 0. Ubicamos 0, 0, 0 en nuestro diagrama de constelación. Está a 0 grados con amplitud menor. Podemos ver aquí 0, 0, 0 está a 0 grados, amplitud menor, y se desplaza hacia arriba. Comenzamos en 0 grados, hacemos uso del límite de la amplitud menor, terminamos en 0 grados. El siguiente es 1, 1, 0. 1, 1, 0 ubicamos en nuestro diagrama de constelación. Está a 270 grados, está en el rango de la amplitud menor. Podemos corroborar aquí que está a 270 grados. Como comienza a 270 grados, debe terminar en 270 grados, pero con amplitud menor. Terminamos en 270 grados. El siguiente es 1, 1, 1. Ubicamos 1, 1, 1. También está a 270 grados, como vemos, pero la diferencia es que 1, 1, 1 se encuentra a una amplitud mayor. Comenzamos en 270 grados, terminamos en 270 grados. Por último, 0, 1, 1. Ubicamos 0, 0, 1, 1 en nuestro diagrama de constelación. Vemos que está a 90 grados, comienza a 90 grados, con una amplitud mayor. Comenzamos en 90 grados, hacemos uso del espacio de la amplitud mayor, terminamos en 90 grados, y ese sería nuestro gráfico. A continuación, Ok, entonces esto que acabamos de ver es cómo se construye una QAM de 4 constelaciones. Entonces, si tenemos una de 5, se hace más complicado para hacerlo a mano. Entonces, precisamente, si estamos hablando de que este tipo de modulación ya está en los 2000, en el 2010, es gracias a que ya tenemos microprocesadores que pueden hacer este tipo de modulación. Incluso dentro de lo que son los módems de ADSL, pues se hace este tipo de modulación. También se hace una Fourier para poder mandar la información, y del otro lado una inversa de Fast Fourier Transform. Entonces es algo que ya tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor, que da la ventaja para poder empezar a aumentar la velocidad, que es la idea de tener esta modulación ADSL. ¿Qué tanto? Pues era lo que traemos aquí, ¿no? Poder tener velocidades máximos de 51.8, pero ya, bueno, esto con fibra, pero con cobre del ADSL normalito serían máximo en las asimétricas de 16 megas y en simétricas de 2 megas. Después esto fue evolucionando de manera comercial. ¿Por qué razón? Aquí en México, quien era el carrier dominante que puso el ADSL era Telmex, que su dueño es Carlos Slim, que ya en el resto de América
nombres de Claro, con distintos pues, sí, posiciones en cada país. Pero en México se basó mucho en el ADSL. Y realmente lo daba muy, muy bajo, ¿no? Tenía posibilidad de darlo más alto, sí, pero por dos cuestiones daba bajo lo que era el servicio. Uno, lo daba bajo porque estaba regulado a que a nivel nacional debería de ofrecer la misma calidad. Entonces no podía ofrecer en el centro del país, que era donde tenía mejor cobre, unos 2 megas, y en el sureste del país, que por las inundaciones, que por la parte de la humedad, a lo mejor llegaba a 640 kilobits por segundo. Tenía que dejar todo de manera pareja. Entonces eso fue algo que también afectaba mucho a todo el país. Esa es una, y la otra, pues, como era el único que lo ofrecía, pues realmente no tenía competencia y podía, pues, manejar el mercado como quisiera. Ahora empieza a ver, voy a cambiar, ya en la parte del 2000, pues se dan cuenta que para el cobre, pues ya no hay forma de poder sacar más ancho de banda. Ya no puedo sacar más ancho de banda. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues realmente, para tener mejor velocidad hacia los hogares, estamos hablando de los hogares a nivel residencial, es la fibra óptica. La fibra óptica, de forma muy sencilla, para poder conceptualizar cómo funciona la fibra óptica, se mandan unas de luz. Aquí vamos a ponerlo. Se manda un haz de luz, el cual puede ser de láser o de diodo, y va a llegar al otro lado. Y de forma muy sencilla, si lo queremos ver así, es como si fuera un código Morse, que la luz va a tener sus unos y ceros. Lo paso eléctrico, como si fuera un código Morse, viéndolo de una forma muy sencilla y muy conceptual. Ya tengo todo lo que es mi información. Ahora, ¿qué ventajas me da la fibra óptica sobre el cobre? Primero, lo que es la inmunidad al ruido. No tengo ruido, entonces puedo tener también, pasar tendidos de fibra óptica donde hay líneas de alta tensión, puedo pasar tendidos de fibra óptica donde hay motores y me va a dar inmunidad al ruido. La distancia en fibra, sobre todo las de acá abajo, que son las monomodo, puedo tener distancias mayores. Entonces, al tener distancias mayores, no tengo tanta atenuación y tengo que meter menos repetidores que en el cobre. Esas son de las principales ventajas que me da la parte de la fibra óptica. Y con el paso del tiempo va reduciendo la cantidad de inversión que tengo que hacer para instalarla. ¿Por qué razón? Porque ya no tengo a lo mejor que romper la calle para meter la fibra óptica. Puedo utilizar mis mismos tendidos de postes, como los que vimos en las primeras láminas, y de ahí mandar la fibra óptica. Puedo utilizar, en caso de México, los postes de la Comisión Federal de Electricidad o de otras cableras para mandar lo que viene siendo mi señal. Entonces, con eso voy abaratando lo que viene siendo la instalación de la fibra óptica y empiezo a aumentar más ancho de banda. Hay algo que luego mencionan, ¿no? Que dicen, es que el ancho de banda de la fibra óptica es infinito, unos se atreven a decir. Pueden llegar a tener razón desde un punto de vista teórico. ¿Por qué razón? Voy a agrandar un poco esto, ¿no? Porque si desde un punto de vista teórico decimos, pues aquí en esta fibra óptica meto un láser de color rojo, tengo una lambda, meto un láser de color verde, tengo otra lambda, un láser de color azul, otra lambda. Entonces realmente en el mismo medio estoy metiendo ya 3 lambdas que me dan 3 anchos de banda diferentes. Entonces estoy triplicando la capacidad de esta fibra óptica, ¿no? ¿Se puede lograr? Sí, pues ya es algo que se hace al día de hoy, ¿no? ¿Hasta cuánto puede aguantar de lambdas? Pues realmente es a dos restricciones tengo. Uno, mecánicamente, ¿cuántas aguanta la fibra? O sea, la fibra óptica, ¿cuántas puedo meter y embonar para que lo lea? Y otra, de cómo está construida la fibra óptica que aguante esa transmisión de luz, ¿no? Que refracte lo que es una lambda azul, una lambda roja, de manera correcta. Ay, perdón, me equivoqué de botón, aquí está. Y de ahí entonces manejo lo que es mis fibra
y empiezo a manejar algo que se llama FTTH, que es llegar con la fibra óptica a la casa. Aquí está. Voy a agrandar más la imagen que no se ve casi. Ahí, perdón. Aquí que tengo precisamente en esta imagen es toda mi conexión ya es fibra óptica. Llega hasta la casa. Ahora ya no se llama modems, sino es ONT, que son terminales de red ópticas de casa y en la central. ¿Qué ventaja tengo de meter la fibra? Es si yo dimensiono como proveedor bien desde un inicio, puedo tener aquí en la OLT anchos de banda, como dice de aquí, 2.48 y entregar en casa sin problema 100 megas. Y según vaya incrementándose la demanda, meto las cosas que llaman splitters y continúo dando el servicio a la casa y no se me satura la OLT. Problema, igual que en el Infinitum, perdón, igual que en los ADSLs, que en México se llamaban Infinitums, es si empiezo a sobrevender. ¿Qué es eso? Que si esta OLT de máximo da 2.48 y aquí entre todos los usuarios llegan momentos que sean de 10 gigas, de 5 gigas, pues realmente me empiezan a dar una muy mala calidad de servicio a mis servicios de internet. Así sea fibra, así sea cobre, lo que sea, si lo dimensiono mal y lo empiezo a sobrevender, entonces empiezo a tener problemas. Ya para terminar, esta sería una arquitectura típica de una red de fibra óptica. Donde tengo mi conexión en la casa, lo que hay en la calle, esto que tengo aquí que estoy señalando son los splitters, y que llega a una sola fibra y a la central. Esto es muy cómodo a nivel proveedor, porque sobre todo lo que se maneja aquí ya es un protocolo completamente IP. Entonces eso también da hacia el usuario final velocidades de Ethernet, velocidades de IP que son muy transparentes contra lo que se manejaban en los ADSLs, ¿no? Que ahí todavía estaban medio mezcladito. Y a esto que tengo acá es precisamente cómo puede ir creciendo de manera natural, sin una inversión mayor, lo que viene siendo mi red de fibra óptica. Tengo lo principal, que es donde tengo aquí los mouse, perdón, los cursores señalando, y solamente voy cambiando los splitters. Pero lo principal no lo cambio, solamente los splitters que llegan a casa y los voy cambiando según vaya incrementándose la cantidad de usuarios. Pero como les dije hace rato, esto que tengo aquí debe estar bien dimensionado para que no se me sature, porque si se satura esto, pues ya empieza a haber problemas en la entrega del servicio de internet. ¿Y por qué se tendría que poner un GPON, que es la parte de la fibra, que se conoce todo lo de la fibra, contra el XDSL o los cable modem? Pues por lo que vimos, mayor ancho de banda y distancia, multiservicio, calidad de servicio, operación y escalabilidad. Y al día de hoy, pues creo que todo está evolucionando hacia meter una red de fibra óptica, poco a poco, ¿no? Es lo que se va a llegar a tener. Que ahí, pues todos los competidores, todos los carriers a nivel nacional y regional van a atender a esto, ¿no? Y ahí, ¿cuál va a ser el mejor carrier? Pues, si realmente vemos esto, pues esto lo ofrece cualquier carrier. Su salida a internet, la central o la matriz que salga hacia Estados Unidos, hacia Europa, lo que sea, pues todos los pueden empezar a tener, ¿no? ¿Cuál va a ser el diferenciador realmente de los carriers? Pues los valores agregados que estén ofreciendo. ¿Qué está ahorita de gancho y qué es lo que están metiendo? Pues ya como hemos visto, el teléfono tradicional, pues ya lo regalan.
te doy tu acceso a internet y aparte un teléfono que te lo regala. ¿Y qué es lo que ahorita más importa o lo que más se utiliza en las casas con el internet? Es que te agregan lo que es el servicio de Netflix, el servicio de Amazon, el servicio de algunos de AWS, algunas ventajas que te dan. Entonces, eso realmente va a ser lo que haga que el carrier exista, ¿no? No tanto su servicio de internet tal cual, sino los valores agregados que empieza a dar. Servicios de telefonía móvil, que ya lo hemos visto, también ya el servicio de streaming, y depende de con quién se alíen para el streaming, si sea Netflix, si sea Disney, si sea Star Plus, si sea Paramount. Entonces depende con qué se alíe es el servicio que va a dar. Aquí en México, por ejemplo, que es Claro Video de Infinitum, de Telmex. Ahorita por el momento lo que está dando gratis es por 6 meses es HBO. Después te lo va a cobrar. A otros los que están dando gratis es de manera simulada los primeros 6 meses también es Disney, ¿no? Entonces cada uno de ellos empieza a ser sus clientes y pues, depende de lo que nos den valores agregados, ya no tanto el internet, por lo que nos vamos a decidir nosotros ir contratando. De esta parte, ya con esto termino mi presentación, para que son las 9:30. Si alguien tiene dudas, preguntas, adelante. Yo, profe, buenas noches. Tengo una pregunta. Soy Diego Ábalos. Mi pregunta es con respecto a la fibra óptica. Ajá. ¿Por qué los equipos convencionales como las laptops, los computadores, no usan fibra óptica? ¿Sería bueno o no el uso de...? Sí sería bueno. ¿Por qué no lo usan? Porque al día de hoy todavía no tienen una tarjeta que reciba fibra óptica de manera comercial. Existen sí, pero no son tan económicas. Si te das cuenta, tu computadora, si no tiene todavía un acceso de fibra óptica, tiene lo que es para un Ethernet. Que el Ethernet te puede aguantar hasta 1 gigabit por segundo. Pero para que te conecte fibra óptica, no, todavía no tienen porque no salen tan económicos. ¿Qué es lo que realmente va a pasar con las laptops? Es que en casa sobre todo, que te llegue tu fibra óptica a la casa, que realmente a través del repetidor, del Wi-Fi, se conecte a tu computadora, ¿no? Porque si al día de hoy han visto la tecnología, el Wi-Fi te puede dar una mejor conexión que el Ethernet, ¿no? Y más barato. Entonces yo creo que hacia eso va a ir lo que viene siendo la parte de las laptops en casa, que sea conexión de Wi-Fi a una velocidad mayor, pero que tu internet llegue a la casa a través de fibra. Yo creo que ese va a ser el futuro. Muchas gracias, profe. ¿De qué? ¿Alguna otra duda, comentario? Voy a aprender esto. No sé si alguien más tiene alguna duda adicional, algún comentario. Puede levantar la mano. Si no, creo que podemos concluir por ahí. Me parece que... ¿sí? Con respecto a las constelaciones, ¿existe un número máximo de constelaciones que se puede tener? Muy buena pregunta. Mira, a nivel práctico, pues la que maneja aquí el ADSL son las que son las mayores a nivel práctico. Nivel teórico, pues sí pueden ser las que se te ocurran, ¿no? Y que te aguante el procesador del MATLAB. Pero a nivel práctico, yo creo que las que trae el ADSL son las mayores. Bueno, nivel que sepamos, ¿no? Porque no sabemos también si a nivel militar se manejan otras más. Pero por lo menos a nivel comercial, las del ADSL son las mayores que hay al día de hoy. Listo, muchas gracias. De nada. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿La fibra óptica se puede fusionar, digamos, la monomodo y la multimodo? No.
No, o sea, combinar monomodo y multimodo no se puede. ¿Por qué razón? Porque su grado de apertura son diferentes. Entonces, no se puede, no se puede. Sería como si trataras de unir, aunque los dos son cobre, pero como si tú trataras de unir el cable coaxial y un par trenzado. Ya entendido, gracias. De nada. Ingeniero, también tengo una pregunta. Respecto a todas las modulaciones habladas antes, se podría decir que la QAM, la de fase y amplitud, sería la mejor, ¿verdad? Sí, sería y más que la mejor, a lo mejor, no seriamente la mejor, a lo mejor es la más comercial y la que más funciona. No, pues, exactamente. Por ejemplo, a mí una que me gusta más que la QAMA, pero pues, a lo mejor fue porque fue de las primeras que hubo, era la que utilizaba el CDMA, ¿no? Porque te utilizaba el tipo por espectros, en momentos, todo el ancho de banda y por segundos, y eso se me hacía muy seguro, que no era tan fácil en ese entonces de espiar, si lo quieres ver así, ¿no? Porque era por ráfagos, te cambiaba todo el ancho, todo el espectro, todo el ancho de banda, y así lo manejaba, ¿no? Pero también ese no se hace tan eficiente el día de hoy por la cantidad de usuarios que ya existe. Entonces, con el QAM, pues puedes, con las constelaciones que se manejan, y sobre todo también en celular se utiliza mucho el QAM, puedes meter muchos usuarios, entonces sí es más comercial y más práctica y más eficiente. O sea que esa modulación me imagino que ha de ser un ancho de banda grande, me imagino, para muchos usuarios. Fíjate que no tanto, que es una de las ventajas precisamente del QAM como en el ADSL. Tienes un ancho de banda restringido con el cable a X número de portadoras, y ahí eficientas lo más que se pueda, ¿no? Y eso sí, si tienes mayor ancho de banda, puedes meter más usuarios dentro de ese ancho de banda, que sí tiene mucha razón. Entonces también es una de las ventajas del QAM. No lo dudo que en unos 10 años, que a lo mejor hasta ahí nos va a platicar el doctor Henry, en 10 años o menos salga otro tipo de modulación que nos dé todavía un beneficio mayor que el QAM, ¿no? Ya listo, ingeniero, muchas gracias. ¿De qué? Sí, alguien levantó la mano, no sé quién fue. Javier, adelante, Javier. Sí, quería consultar si hay algún tiempo aproximado, un periodo de tiempo aproximado en el cual todo el tema de tecnología DSL pueda ser totalmente reemplazada por completo en todos sus usos. Pues mira, no es por crearles una mala expectativa de la ADSL. Es que ahí lo vería que depende de la región donde esté. ¿Por qué? Si se pudiera meter en todos lados fibra óptica, pues sería reemplazada de manera inmediata, ¿no? La ADSL. Pero hay regiones en México, en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, que no conviene meter fibra óptica por la cantidad de usuarios que hay. Cambiar todo lo que vendría siendo la planta externa por fibra puede salir no redituable. Entonces, ¿qué hacen? Dejan el cobre y lo pueden dejar años así, hasta que realmente valga la pena hacer una inversión y cambiar ese cobre por fibra óptica. Muy parecido a la parte de móviles, ¿no? Puede haber regiones en las cuales va a haber 5G, otros con 4.5 y otros se quedarán en 4 durante un rato, ¿no? Hasta que convenga hacer la inversión para moverlos a la siguiente tecnología. Algo como que les comento aquí por desgracia en México, cuando fue la regulación de las telecomunicaciones, no obligaron a los nuevos reguladores precisamente a dar servicio en las zonas más apartadas del país. Entonces tenemos zonas del país que tienen tecnología alta, pero hay otras que pues, ni cobertura de internet tienen, ¿no? Y llámese por cobre o llámese por móvil o lo que sea. Lo pudimos ver en la pandemia. Por esa razón tuvieron que dar las clases a
primaria y secundaria a través del sistema de televisión. O sea, abrir canales de televisión y allá dar las clases. Porque no había forma de llegar a las escuelas a través de un servicio de internet como el que tenemos ahorita, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Que, como le digo a los alumnos, el problema de esta pandemia en la educación es que todavía se va a crear más la brecha con los de conocimiento, porque aquellos que han podido tomar clases a nivel internet, a nivel en línea, a nivel virtual, pues siguen estándose preparando, mientras los que no han podido se quedan rezagados. Y eso llega a dos partes muy importantes a nivel país y a nivel mundial. A nivel país se puede llevar a un nivel de secundaria, nivel medio, en el cual llegarán alumnos que no saben leer. Y eso es un problema. Y a nivel profesional otro más, como les digo a mis alumnos. Ustedes pues, han tenido la oportunidad de estar capacitándose durante todo el tiempo. Llegan y lógicamente van a tener una posición a lo mejor muy rápido a nivel gerencial. Pero ¿con qué se van a topar? Que llegan a tener una posición a nivel gerencial buena porque tienen conocimientos, pero sus colaboradores o subordinados no van a tener una capacidad de poderle responder a ustedes como jefes. Entonces, ahí viene la brecha de que ustedes quieren hacer algo, pero los de abajo no saben cómo hacerlo. Entonces, es algo que sí se va a notar y sí nos va a pegar. Esperemos que ya se empiece a quitar la parte de poder dar más ya con esta pandemia, salir de la parte virtual y empezar a regresar, porque si no eso va a ocasionar esa brecha y va a ocasionar muchos problemas a nivel mundial, ¿no? Pero sí, el cambio en la parte de la DSL, pues yo creo que por desgracia va a estar un rato porque pues, en el mundo se va más hacia la parte de la inversión, de ser redituable, de utilidad, que de un beneficio, ¿no? O sea, adelante, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta adicional. Ingeniero Carlos, ¿cómo le va? Una pregunta. Hoy en México, actualmente, ¿cuál es la tecnología que más usan? ¿ADSL o SDSL? Pues como te decía, por región, porque lo que es en el centro del país, yo creo que el 80% debe tener de fibra. Las regiones que están en el sureste, que dejé hace rato, pues entre fibra y cobre en un 50-50. Y regiones apartadas que están ahí perdidas en el puro cobre nada más. Y a nivel país, yo creo que andaremos en un 30% en fibra a nivel país, realmente. A nivel país, a nivel residencial, claro. Un 30% en fibra y un 50% en cobre, ¿no? Y el restante no tiene nada los pobres, o sea, siendo realistas. Gracias. De nada. No sé si hay alguien de mis alumnos tengan otros números que nos los puedan compartir más frescos. Porque también algo importante es que, y en México está pasando, yo creo que en el resto del mundo, la conexión a internet se va a empezar a dar más a través del móvil, que es la parte fija. Eso también es lo que va a dar el doctor. Yo creo que eso también es muy, muy importante. Se va a dar más a móvil que a fija. Y el fijo nada más lo vas a tener para grandes empresas. Y las zonas donde se pueda dar, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, tal vez. No, tal vez por el tiempo podríamos cerrar ahí. Creo que no. Bueno, ingeniero Silva, nada más que agradecerle. La verdad ha sido fascinante este paseo que nos ha dado por las tecnologías fijas para Internet. Muchas cosas, muchas preguntas de aquí con los chicos que están aquí, algunos que están aquí de forma presencial, algunas preguntas, algunas dudas que nos quedan planteadas y definitivamente nos va a ayudar muchísimo a nosotros acá. Sobre todo, como le había comentado, algunos de ellos todavía no toman la materia de comunicación digital. Entonces, ya se quedan con la duda de qué es el QAM, PSK o cosas por ese estilo. Entonces,
Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos estaríamos viendo el día jueves en el mismo horario, igual 1 hora más o menos, y hablaríamos un poco de lo que es Internet móvil. Y ahí me enfocaré un poco también a hablar un poco de cuáles son las perspectivas para lo que se piensa que será el 6G en el futuro también. Entonces, le agradezco muchísimo, ingeniero Silva. Gracias, chicos de Ecuador. Gracias, chicos de México, por esta oportunidad. No sé, ingeniero, si quiere decir algunas palabras finales para cerrar. No, nada, muchas gracias, doctor Ger. Nada más un agradecimiento por esta hora de su tiempo que nos brindaron para poder platicar un poco acerca de lo que es el Internet, ¿no? La evolución del Internet a nivel cableado y fibra óptica, ¿no? Que como bien decía uno de sus alumnos, pues yo creo que esto pues, va a desaparecer. Todo quedará en la parte móvil, pero pues va a tardar un poco todavía. Verdad que sí. Muchísimas gracias, entonces. Una buena noche a todos y nos vemos el día jueves en el mismo horario. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.